En un punto muy importante del campus ecopedagógico de entrenamiento transformacional en el aposento, quiero compartir el sentido de un texto bíblico que es impresionante. La palabra de Dios, la boca de Dios. ¿Y qué dice respecto de su boca, de su palabra? Dice, mi palabra es como la lluvia que no regresa sin antes cumplir el objetivo por el cual fue enviada. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y prosperará en todo lo que dije. Eso dice él respecto de su boca, de su palabra. Pero a nosotros como que nos distanciaría, decir, bueno, sí, esa es la boca de Dios y esa es la palabra de Dios. Que él, digamos, lo que dice, se hace. Es muy interesante. Ahora, ¿y eso a mí qué me dice? ¿Habrá algún texto bíblico que diga que yo podré ser como la boca de Dios? ¿No? Sería como mucha pretensión, ¿cierto? Sería como nosotros creer que podemos ser también como la boca de Dios. O sea, pues resulta que existe ese texto bíblico. Si tomamos Jeremías capítulo 15, el verso 19, ahí está diseñado. ¿Ves? En boca de Dios la expresión, si te convirtieres, ¿sí? Yo te restauraré. Mira, hay todo un proceso. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. ¡Wow! Hay un proceso. Entonces, sí, Dios tiene de alguna manera ah, proyectado en su corazón, en el anhelo de lo posible, Dios como esa posibilidad, Dios como digamos, pero podemos decirlo, como el campo de las posibilidades, el que todo lo hace posible, en el marco naturalmente de sus leyes, de sus principios, eh, porque Él respeta eso. O sea, si siembras una semilla de manzana no te va a dar unos bananos. En el marco de lo posible de parte de Dios eh, está esa posibilidad, por decirlo así, de que nosotros podamos ser como la boca de Dios. ¡Wow! Esa es una pretensión gigante. Sin embargo, está ahí. No es una construcción conceptual de alguien que se le ocurrió en una muy buena meditación. No, ahí está. Pero hay digamos, un camino. Si te convirtieres, y convertirse es precisamente volver, es decir, acuérdense cuando se nos decía en el colegio, conversión a la izquierda, es decir, cambio de dirección. Si hay un cambio de dirección en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿quién dirige mi vida? ¿Cómo está dirigida nuestras vidas? Y se da a través de, sobre todo, un entendimiento, porque la conciencia es la que se traduce luego en palabra, la conciencia es la que se traduce en acción, la conciencia es la que se traduce en decisión, la conciencia es la que se traduce en sentimiento, la conciencia es la que se traduce en comportamiento, la conciencia es la que se traduce luego en actitud, la conciencia es la que se traduce luego en materia, porque todo surge de una idea y se materializa. Conciencia es entender, un entendimiento. ¿Ve? Entonces fíjese, seréis si te convirtieres, significa si hay un cambio de dirección en la vida, si hay una transformación del entendimiento, si hay una transformación de la conciencia. Y esa transformación tiene que ser orquestada, digamos así, por el Espíritu de Dios. Es decir, cómo yo incorporo todos, o yo hago que broten, o yo hago que emerjan, o yo hago que crezcan, o que se fortalezcan en mí, todos los principios de Dios. ¿Ve? Entonces es fundamental. Entonces cuando incorporo todos los principios de Dios en mí,
los capto, los recibo, los entiendo, los guardo, los tengo en mí, permito que entren en mi conciencia y entonces empiecen a generar en mí una posibilidad de sentimientos nuevos, emociones nuevas, pensamientos nuevos, que generen en mí actitudes nuevas, comportamientos nuevos, acciones nuevas, decisiones nuevas, vida nueva. Eso es todo. ¿Ve? Entonces, el texto de Jeremías 15:19 está diciendo eso. Está diciendo exactamente eso, si te convirtieres. Dice, yo te restauraré. Restaurar es acomodar, restaurar es reparar, restaurar es arreglar. ¿Para qué? Para que, para que sirva, para que tenga, para hacer nuevas las cosas. ¿Ve? Entonces, y luego dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¡Wow! Hay que entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, es como una selección que estamos haciendo. Tendremos que hacer una revisión nuestra vida y entonces ahí entresacar lo precioso, o sea, darle importancia a eso precioso de todas otras realidades que realmente no nos aportan, no nos contribuyen a una sanos pensamientos, sanas emociones, sana manera de pensar, sanas decisiones, sanas acciones y también actitudes internas y demás. Entonces, se da todo un proceso entre sacar lo precioso de lo vil. Ahí dice, serás como mi boca. O sea, ¿cómo? Pues que todo lo que diga será hecho. Como dice el texto de Isaías 55:11. ¿Ve? Y ese concepto, o esa idea, ese principio, está a lo largo de todo el texto bíblico, no solamente ahí. Está a lo largo de todo el texto bíblico. También lo tenemos en Job 22:21 al 28. Por ahí también está. Todo es un proceso, una dinámica. Así que podemos nosotros entrar en esa dinámica. Y esto es inteligencia espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos este proceso de cómo decir algo, determinar algo y hacer que se haga, que sea realizado. Cómo nosotros cada día, desde esa sabiduría, desde esa inteligencia espiritual, tengo, por ejemplo, que transformar un determinado comportamiento. Yo no nací así primero. Yo llegué a ser así, por ejemplo, desordenado, por ejemplo, impaciente, o por ejemplo, negativo, por ejemplo, indeciso, por ejemplo, desconfiado. Una cantidad de cosas que me generan internamente un diálogo interior disfuncional, que me generan problemas, no me hacen ser feliz. Entonces, ¿cómo genero un proceso de transformación cada día? Número uno, debo entender que esa manera de ser, yo no nací con ella, la fui construyendo. Número uno. Número dos, yo debo sacar de plano la culpa que le tengo a las personas que digan, yo soy así por ellos. No, sácalo. Es tu decisión, tú llegaste a ser así. La manera de ser estaba al frente, tú miraste eso, tu familia o tu entorno social estaba, pero tú lo incorporaste con tu libertad, tú decidiste. Entonces, también de esta forma decide transformar esa realidad. Cada día decide, actúa, pero actúa permanentemente, constante, de manera habitual. Repetir, volver a continuar, cada día, vuelve. Entonces, por ejemplo, si vas a incorporar el tema del orden, entonces empieza a ser ordenado. Cada instante vuelve el orden y lo incorporas como un componente importante dentro de ti. La disciplina, por ejemplo, la confianza, por ejemplo, empieza a generar dentro de ti. No empieces a mirar a los demás como posibles enemigos. Mira como todo una dimensión de bienestar, porque cuando miras todo bien alrededor tuyo, ¿qué vas a tener? Solo bien. ¿De acuerdo? Pero si tú estás mirando que a la vuelta de la esquina hay un posible enemigo, siempre vas a tener a alguien que te ataque. Siempre va a haber circunstancias que van a llegar de esa forma, porque tú estás creando la realidad, tú estás creando tus estados, tú estás creando tus presentes, tú estás creando tus futuros, tú estás creando eso, tu historia.
ese acontecer, dice, ay, me pasó algo, me sucedió, me sucedió. Tú estás haciendo que suceda. Entonces fíjese cuán importante es esto. Volvamos al texto. Si te convirtieres, entonces yo te restauraré. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, que lo que determines te será hecho. Lecciones de inteligencia espiritual. Estás delante de una gran posibilidad de construcción. Un abrazo.